Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Primer libro de las Crónicas, capítulo 17. Promesa de Dios a David. Cuando David se instaló en su palacio, le dijo al profeta Natán: mira, ahora vivo en una buena casa hecha de cedro, mientras que el cofre del pacto del Señor se encuentra en una carpa. Natán le respondió: disponga usted, su majestad, que Dios está con usted. Pero aquella noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo: dile a mi siervo David que el Señor dice: ¿no eres tú quien me construirá una casa para que yo viva en ella? Cuando saqué al pueblo de Israel, no vivía en una casa, sino que viajaba de carpa en carpa y de lugar en lugar. He estado por todo Israel, pero ¿acaso he pedido a alguno de los jefes que elegí para que guiara a mi pueblo que me construyera una casa de cedro? También dile: esto dice el Señor Todopoderoso. Yo le dije: yo te elegí cuando pastoreabas las ovejas. Te saqué de eso y te hice líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido. He derrotado a tus enemigos y te haré uno de los personajes más famosos del mundo. También elegí un lugar para mi pueblo Israel. Lo he establecido en ese lugar para que tenga un sitio propio y allí nadie lo moleste ni la gente mala lo oprima, como sucedió antes, cuando envié jefes para que dirigieran al pueblo de Israel. Yo someteré a todos tus enemigos y quiero que sepas que yo, el Señor, te daré descendencia. Cuando llegues al final de tu vida, te irás a donde están tus antepasados. Pero entonces haré rey a uno de tus hijos y protegeré su reino. Él me construirá una casa para mi nombre, y yo fortaleceré su reino por siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. No le quitaré mi fiel amor, como se lo quité al que gobernó antes que tú. Le encargaré para siempre mi casa y mi reino, y su trono durará para siempre. Natán le informó a David sobre esta visión y todo lo que Dios había dicho. Primer libro de las Crónicas, capítulo 17, del 1 al 15. Interesante. El anhelo de David de construir una casa para el Señor, pues hice la comparación de la casa que él tenía y que el Señor vivía solo en una carpa. ¿No es más importante el lugar donde uno se congrega que la congregación en sí? Veamos lo que dice Dios a David. Primer libro de las Crónicas 17:5. Cuando saqué al pueblo de Israel, no vivía en una casa, sino que viajaba de carpa en carpa y de lugar en lugar. La casa que más le importa a Dios eres tú mismo. Y eres su hijo, eres su casa, pues ahí habita el Señor a través del Espíritu Santo, si es que tú aceptaste a Cristo. Cuida el templo del Señor, o sea, tu cuerpo. Primer libro de Corintios, capítulo 6, del 19 al 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amigo oyente, amiga oyente, sé celoso o celosa de tu cuerpo. Tu cuerpo, si tú aceptaste al Señor en tu vida, es su templo, su casa, el lugar donde mora. El Señor es quien te busca, quien te observa en todo momento. Y en el caso de David, Él lo eligió. Primer libro de las Crónicas 17:7. También dile: esto dice el Señor Todopoderoso. Yo te elegí. Cuando pastoreabas las ovejas, te saqué de eso y te hice líder de mi pueblo Israel.
Interesante, ¿verdad? ¿Quién es quien nos elige? Es Dios mismo. Todos estamos invitados. Por todos murió Jesús. Pero el Señor es quien nos busca. Nosotros, nuestra labor es aceptarle. No importa la edad que tengas, el Señor es quien te busca, te elige y tú puedes aceptarlo o no. Dios te dio autonomía, decisión para volver a tu Creador y hacerlo tu Padre, o para ir por el mundo haciendo lo que quieras, o sea, tu voluntad y no la del Señor. Condenación, salvación. Está en la mano de cada ser humano. La única puerta a la salvación es Jesús. No hay otro Salvador. Hechos 4:12 dice así, escucha bien, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Las personas pueden crear o pueden decirte o dirigir tu vida diciendo que tal o cual deidad o tal o cual imagen te va a llevar al Señor. Pero la Biblia es clara, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, en ninguno, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está muy claro, puedes leerlo. Solo Jesucristo. Primer libro de las Crónicas, capítulo 17, verso 14. Le encargaré para siempre mi casa, y mi reino y su trono durará para siempre. Oración de David. Entonces el rey David fue y se sentó en la presencia del Señor. Escúchalo bien. David era el rey de reyes, el Señor en la tierra. El Señor lo había puesto por rey, pero él doblaba sus rodillas. David bajaba su cerviz para poder orar al Señor. Entonces el rey David fue y se sentó en la presencia del Señor y dijo, Señor Dios, ¿por qué soy tan importante para ti? ¿Por qué es importante mi familia? ¿Por qué me has hecho tan importante? Dios mío, he recibido tanto y aún así te ha parecido poco, pues me has hecho a mí, siervo tuyo, grandes promesas sobre el futuro de mi dinastía. Señor mi Dios, me has permitido ver más del futuro de lo que un ser humano puede entender. ¿Qué más puedo decir sobre el honor que has hecho con tu siervo? Si tú bien lo conoces, Señor, toda esta grandeza es obra tuya, porque así lo quisiste y por causa de tu siervo, para dar a conocer todas estas grandezas. Todo lo que hemos escuchado con nuestros propios oídos nos lleva a una sola conclusión. Señor, tú eres el único Dios y no existe nadie como tú. ¿Qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel? Tú lo salvaste para hacerlo tu pueblo e hiciste que tu nombre se conociera al hacer prodigios y maravillas por tu pueblo. Tú expulsaste a las naciones delante de tu pueblo, a quien rescataste de Egipto. Señor, tú mismo te convertiste en Dios de Israel y lo hiciste tu pueblo. Israel es tu pueblo por siempre y tú eres su Dios. Ahora, Señor, confirma para siempre tu promesa con respecto a mí, tu siervo, y a mi dinastía. Haz conforme a todo lo que has dicho. Entonces tu nombre recibirá honor por siempre, y el pueblo dirá, el Señor Dios Todopoderoso es el Rey de Israel. Que la dinastía de tu siervo David siga fuerte en tu servicio. Tú, Dios mío, has revelado a tu siervo que establecerás mi dinastía, y por eso yo, tu siervo, me he atrevido a orar ante ti. Señor, tú eres Dios y le has prometido todo este bien a tu siervo.
Así que has querido bendecir mi dinastía para que siga por siempre a tu servicio. Tú, Señor, has bendecido mi dinastía y será bendita para siempre. Primer libro de las Crónicas, capítulo 17, del verso 16 al 27. La presencia del Señor está con David. David está orando frente a Dios y mira su oración. Él comienza con la humildad más grande. Prácticamente le dice: ¿quién soy yo para merecer? Primer libro de las Crónicas 17:16 dice: entonces el rey David fue y se sentó en la presencia del Señor y le dijo: Señor Dios, ¿por qué soy tan importante para ti? ¿Por qué es tan importante mi familia? ¿Por qué me has hecho tan importante? Todo lo que hizo Dios con David, ¿lo hizo porque fuera bueno? No. David no era perfecto. De ninguna manera. Lo hizo porque Él tiene grande misericordia y porque estaba en su plan traer a nuestro Salvador. Las cosas que hace por ti y por mí no las hace porque tú y yo seamos buenos o porque las merezcamos. Las hace por amor de su nombre, porque somos sus hijos. Y Él es fiel con sus promesas. Tú y yo no merecemos nada, porque así como hacemos lo bueno, también nos inclinamos muchas veces a hacer lo malo. Somos limpios por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Apocalipsis 1:5 dice: y de parte de Jesucristo, quien es el testigo fiel, el primero en resucitar y el que gobierna sobre los reyes del mundo, Cristo nos ama y con su sangre nos liberó de nuestros pecados. Y de Jesucristo, la versión Reina Valera, y de Jesucristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dios tenía una relación cercana con David. La pregunta es: ¿Dios tiene una relación cercana contigo? Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.